Vamos a orar y comenzar, porque la verdad hoy tengo un mensaje para cristianos. Así que, porque el mensaje del apóstol Pablo aquí es para la iglesia, para cristianos. Es un poquito duro y lo compartí el lunes con los muchachos y jóvenes y muchachas del seminario y el pastor me dijo, dale de nuevo. Así que, si eres cristiano, esto es para ti, y si no eres cristiano, es para que abras tu corazón al Señor. Amén. Padre, gracias porque sabemos que estás aquí hoy con nosotros. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo, que nos quites todas las distracciones, todo lo que traemos, problemas, situaciones, enfermedades. Padre, te pido de manera muy especial por aquellos que están aquí por compromiso, que en este momento, Padre, pongas tu mano sobre ellos y les hagas sentir tu paz y tu gozo, y que abran su corazón para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros hoy. Padre, háblanos en Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. He titulado este mensaje, La vida que agrada a Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, leemos que el apóstol Pablo fue llamado por Dios, por medio del Espíritu, para ir a Macedonia. Macedonia es la parte norte de Grecia. Ustedes leen en la Biblia que Macedonia y que Acaya. Y me llevó años prestarle atención a eso. ¿Dónde queda Acaya? Bueno, es la parte sur de Grecia. Así que Pablo recibe una visión donde un hombre de Macedonia le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y la verdad, qué bueno fue que Pablo tuviera un llamado así, conmovedor, de parte de Dios, porque, ¿saben? Estoy seguro que una vez que llegó a Macedonia y experimentó las tremendas adversidades que Pablo experimentó, podría perfectamente haber cuestionado a Dios. Señor, ¿por qué me llamaste para venir aquí? Fíjense, su primera parada fue Filipos, donde lo arrestaron, lo golpearon y fue mandado al calabozo y luego echado fuera de la ciudad. De ahí se fue a la ciudad de Tesalónica, donde después de 3 días de reposo, de 3 sábados de haber estado enseñando en la sinagoga, saben, casi toda la ciudad se reunió para escuchar su mensaje, pero los judíos que llegaron desde la ciudad de Filipos, llenos de envidia, llenos de odio, lo quisieron atrapar y nuevamente Pablo tuvo que dejar la ciudad para evitar un arresto y así se fue a la ciudad de Berea, otra ciudad que estaba ahí cerca. Bueno, habiendo estado tan poco tiempo en Tesalónica, lo siguieron hasta Berea para atraparlo en Berea. Entonces Pablo dejó a sus acompañantes, a Timoteo y a Silas, allí, mientras él se iba a la ciudad de Atenas, capital de Grecia, a calmar, lo mandó a Timoteo y a Silas a calmar un poco las cosas. Bueno, cuando Timoteo y Silas fortalecieron a los hermanos de la ciudad de Berea, se reunieron con Pablo en Atenas, pero el corazón de Pablo seguía con los hermanos, pensando en los hermanos de Tesalónica, con los que Pablo había estado tan poco tiempo ministrando, solamente 3 días sábados. Bueno, el corazón de Pablo estaba preocupadísimo pensando en ellos. Entonces, ¿qué hizo? Envió a Timoteo de regreso a Tesalónica. Y él se fue a la ciudad de Corinto y allí comenzó un nuevo ministerio. Luego Timoteo
se reunió con Pablo en Corinto y le reportó la condición de la iglesia en Tesalónica. Básicamente las cosas estaban yendo bien en Tesalónica, pero habían surgido, como siempre, unos problemas y algunas preguntas. Así que Pablo inmediatamente les escribió esta carta para alentarlos en la fe. Ahora, las cosas que vamos a leer de hace 2000 años atrás son las mismas cosas que la iglesia vive hoy. Esta carta es del apóstol Pablo a la iglesia. No es a la gente del mundo, es a la gente de la iglesia. De manera que aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 tenemos un cambio definitivo en la división de este libro, porque en el capítulo 4 Pablo comienza la exhortación. Hasta este momento había sido algo apologético. En los 3 primeros capítulos Pablo defiende su posición como apóstol, porque muchos lo atacaban, lo acusaban, pero ahora comienza a exhortarlos, a enseñarles, a alentarlos, a impulsarlos. Y en el versículo 1 nomás, fíjense, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora, por lo que leo en esta carta, de verdad, estoy sumamente asombrado de todo lo que Pablo fue capaz de enseñarles en tan poco tiempo. Tantas instrucciones en tantas áreas de doctrina, siendo que había estado solamente menos de un mes con ellos. Y aún así los estableció en la sana doctrina. Pablo dice, les rogamos y animamos en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando cada día más de la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios. Les conviene. Hermanos, el deseo básico de cada uno de nosotros debe ser agradar a Dios. Esa es la clave de la vida cristiana. Agradar a Dios. La persona que está alejada de Jesús vive para agradarse a sí mismo. La persona que está en Jesús vive para agradar a Dios. La persona que vive para agradarse a sí mismo muy raramente se complace. Pero la persona que vive para agradar a Dios encuentra verdadera satisfacción, encuentra verdadera paz. La persona que sí solo vive para satisfacer sus necesidades, solo recibe eso y a veces ni siquiera eso. He conocido gente que trabajan como locos toda su vida, privándose de tomar tiempo para disfrutar con su familia, con sus seres queridos, con sus amistades, por tener una mejor posición económica y asegurar su vejez. Pero saben, algunos de ellos ni siquiera llegan a la vejez, porque ese empeño, ese estrés por superarse, pone tanta presión en ellos mismos que ni siquiera llegan a la edad para disfrutarlo. Y creo que la vida debemos disfrutarla a cada momento, porque cada momento tiene su tiempo para disfrutar. Voy a dar un par de ejemplos y espero no te ofendas si ese es tu caso, porque al decir esto no estoy pensando en nadie y en sí estoy pensando en todos. Por ejemplo, veo muchas parejitas que se casan jovencitos, 19, 20, 21 años, y lo primero que hacen es quedar embarazados. Ahora, no hay nada malo con quedar embarazados, porque yo amo a los niños y sabemos que los niños son bendición de Dios.
Pero cuando te casas enamorado de la persona que Dios te ha dado. Bueno, disfruta de él, disfruta de ella. Disfruten solos por un tiempo. Gocen de ese tiempo tan hermoso que es cuando están juntos el uno con el otro y todo te parece maravilloso, color de rosa. Disfrútenlo. Salgan a caminar, conversen, planeen. Estoy mirando a Balta por allá. Porque cuando lleguen los hijos, toda la atención es para ellos. Y para muchos matrimonios jóvenes comienzan los problemas, porque ya no reciben la atención que ambos necesitan tener de su ser querido. Y muchas veces, si no lo reciben en casa, la reciben de afuera porque la necesitan. Y muchas veces, si no la reciben, van a buscarla a otro lugar. Ambos necesitan ser amados y ambos necesitan ser atendidos. Y no se dan cuenta que el bebé, la bebé, se está llevando toda la atención. Por eso creo que hay un tiempo para disfrutar de tu esposa, hombre, esposo, mujer, solos. Y hay un tiempo para encargar los hijos. Otro error que se comete muy a menudo en la juventud es poner todo el enfoque en hacer dinero para comprar la casa o para comprar un mejor auto o para la educación de los hijos o para asegurar su vejez. Y con esto no quiero decir que está mal que planeen y piensen en su futuro, pero no vivan para eso solamente sin pensar en el hoy, ahora, gozando el hoy con los que tienes a tu alrededor, porque el tiempo pasa y cuando te quieres acordar, los que tienes a tu alrededor ya crecieron y se fueron y no disfrutaste de ellos cuando los tenías contigo. Me estoy refiriendo a tus hijos. O estabas tan ocupado, trabajando, que no te diste cuenta que tu esposa, varón, tu esposa pasaba mucho tiempo sola, esperándote para que pases tiempos con ellas, para que salgan juntos, o simplemente para conversar. No sé si sabrán que a las esposas les gusta conversar. Y cuando te diste cuenta, ya es tarde, porque ahora ella, en muchos casos, disfruta más estar sola que contigo. O simplemente disfruta más estar con otro tipo, que ese es otro caso. ¿Sabes? El vivir así es para la gente del mundo. Nosotros los cristianos debemos ser sabios y confiar más en Dios. No vivir desesperadamente pensando en el futuro sin disfrutar el hoy. Y digo esto con un respaldo bíblico. Vayan conmigo a San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. En el versículo 24, Jesús habla, comenzando desde el versículo 24, Jesús habla sobre esto. Y dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen,
no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 nos dice, de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Creo que uno de los mayores placeres en la vida es saber que has hecho lo que le agrada al Padre. El poder decir, hoy caminé en la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y así deberíamos vivir nosotros, para agradar a Dios. El versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Iglesia, vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Hermanos, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que se aparten de la fornicación. Y si les dice que se aparten de la fornicación y se mantengan limpios, es porque Pablo sabía que los hermanos tesalonicenses estaban de alguna manera practicando o permitiendo el pecado en la iglesia. Fíjense. Ahora, para aquellos que no saben, o que se hacen que no saben, ¿qué significa la palabra fornicación? Fornicación es sexo fuera del matrimonio. Y para los cristianos, cualquier tipo de sexo fuera del matrimonio es pecado. Dios nos ha bendecido con el deseo sexual, pero para que lo disfrutemos solamente con nuestras esposas, esposos, y para procrear. Y la Biblia nos enseña que debemos abstenernos de la fornicación. ¿Por qué digo esto? En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando la iglesia en el comienzo estaba teniendo problemas porque había ciertos judíos que querían que los no judíos que se convertían al cristianismo, querían que los no judíos cumplan toda la ley de los judíos. Bueno, la iglesia se reunió en Jerusalén para determinar qué relación debían tener los no judíos creyentes con la ley. Pedro estaba allí presente y dijo, yo sugiero que no pongamos cargas sobre ellos porque ni siquiera nosotros o nuestros padres fueron capaces de sobrellevarlas. El apóstol Pablo, que había también llegado allí, testificó de los milagros que se manifestaron por la gracia de Dios entre los convertidos no judíos. Entonces, Santiago, que en ese tiempo era el líder de la iglesia en Jerusalén, dijo, no pongamos mayor carga de la que ya han recibido. Entonces dijo, aléjense de las cosas que son estranguladas y de la fornicación. Y si hacen esto, hacen bien. Dios los bendiga. ¿Por qué pasaba esto? La cultura griega y la cultura romana eran culturas en las que la fornicación era una práctica muy común. En esa sociedad pagana, mucha de la adoración de sus dioses en sus templos paganos
involucraba la fornicación. Y muchos de los ritos espirituales en el templo eran fornicación. Es más, los templos tenían prostitutas que trabajaban la prostitución para recaudar fondos para la mantención del templo. Fíjense. Por eso Pablo, eso se había infiltrado en la iglesia. Pablo está exhortándolos a vivir una vida pura, una vida santificada, una vida apartada para Dios, a guardarse de las prácticas comunes de fornicación. De manera que la exhortación de Pablo a los tesalonicenses también es una exhortación para nosotros hoy en nuestros días, porque los cristianos somos diferentes al mundo y no debemos vivir para agradar nuestra carne, debemos vivir para agradar a Dios. Debemos mantener nuestras vidas separadas del mundo y de la corrupción del mundo para poder vivir una vida que sea agradable a Dios. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, menciona la fornicación como parte de las obras de la carne. Y escucha esto, cristiano, al final de la lista de las obras de la carne, dice algo que debemos prestarle mucha atención. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Así que yo sé que hoy está muy de moda, hermanos, vivir en concubinato, vivir en relaciones de fornicación. La Biblia condena eso. Es pecado. Aquí Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, notan que habla de santificación. La palabra santificar significa separar o apartar para un propósito. Yo puedo ir a cualquier hotel en cualquier parte del mundo y pagar para hospedarme porque ese lugar ha sido creado y apartado con ese fin. Pero no puedo ir a la casa de gobierno de este país y pagar para pasar la noche con mi esposa allí, porque ese lugar ha sido separado, ha sido santificado, ha sido apartado para ser la casa de gobierno. Y los gobernantes respetan mucho eso. Luego Pablo dice que cada uno de vosotros, y aquí le está hablando a los hombres, porque aparentemente los hombres eran los que estaban jugando con jóvenes, que cada uno de vosotros sepa mantener su propia esposa en santidad y honor. Viejos verdes, estaban engañando a sus esposas. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y sí, hay una gran diferencia entre nosotros y la gente del mundo. Y así debe ser. Debemos ser diferentes a ellos. Y creo que la palabra de Dios es muy clara en esto. Varones, yo sé, porque Dios nos ha dado ese deseo sexual y parece que lo nuestro es más fuerte que las mujeres, porque no nos podemos aguantar cuando vemos una mujer. Pero ¿saben qué? Somos cristianos y tenemos que entregárselo a Dios, ser buen testimonio. Y aquí viene otra, que también se ve que había gente que engañaba a los mismos hermanos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pablo dice, recuerden que yo ya les hablé acerca de eso, les di testimonio. Sean honestos, sean justos en su trato con los hermanos. No debemos defraudar a nuestros hermanos. A mí me da mucha alegría cuando veo que los hermanos progresan y tienen sus propios negocios y son honestos y derechos con los demás hermanos. Bendicen a los hermanos.
Pero me da mucha tristeza por algunos que profesan ser cristianos y se aprovechan de los demás hermanos. Ustedes saben los dolores de cabeza que nos causan tener que llevar el auto al mecánico. Porque hay muchas prácticas corruptas, lo siento por los mecánicos, porque sé que debe haber muchos mecánicos aquí, pero hay muchas prácticas incorrectas, corruptas en ese oficio. Y cuando encuentras un mecánico cristiano, te emocionas y dices, por fin puedo confiar en un mecánico. ¿No les ha pasado eso? Y deberíamos poder hacerlo, no solo en eso, sino en cualquier tipo de negocios. Pero Pablo aquí está advirtiendo a los hermanos cristianos, no defrauden, no engañen, sean rectos, sean honestos. Yo les dije, les hablé de esto, les previne que van a pagar las consecuencias, porque Dios es vengador, Dios es el vengador. Y ¿saben otra cosa? Creo que ese es el problema con nuestra sociedad. Hemos fallado en tomar en consideración que hay un día de ajuste de cuentas que va a venir, que hay un día de juicio que vendrá. Notan que sí, Dios es bueno, solo por creer en Cristo Jesús somos salvos, pero hay condiciones en el cristianismo. Hay muchos que dicen, no, una vez salvo, siempre salvo, mientras que te camines derechito. Saben, vemos muchas injusticias en nuestra sociedad. Nuestros gobernantes cambiando leyes fundamentales para nosotros, los cristianos, sin saber que un día ellos mismos van a pararse delante de Dios y responder ante Él. Que quieren que cambiar las leyes a las iglesias cristianas que enseñen sobre la homosexualidad y sobre el aborto. Nosotros no creemos en eso. Así que no defraudes a tu hermano, porque Dios te va a juzgar. Dios es el vengador de todo lo que hacemos y se nos advierte acerca del juicio que va a venir. Pablo fue fiel en advertirles. Y pienso que nosotros necesitamos advertir a los demás acerca del juicio de Dios, porque el Señor es vengador de todo esto. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, a vivir una vida santa, pura, viviendo en toda justicia, pureza y rectitud. Así que, versículo 8, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que si estás allí pensando, y este viejito cabeza de cebolla, ¿cómo nos viene a acusar así? No me echen la culpa a mí, ¿ok? Fíjense lo que dice aquí Pablo. Y es interesante porque cuando como pastor hablas y comienzas a enfatizar en vivir una vida santa y cosas de esa naturaleza, muchos se molestan con nosotros como si nosotros hubiésemos hecho las reglas. Y no, no es así. Nosotros no hacemos las reglas. No fuimos llamados a hacer las reglas. Fuimos llamados a declarar las reglas que Dios ya ha hecho. Y si tienen algún problema, no se la agarren conmigo, ¿ok? Algún debate con la santidad de lo que estamos leyendo, tu problema es con Dios, no conmigo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes realmente no están teniendo un debate con el hombre, están teniendo un debate con Dios. Él es quien nos ha dado su Espíritu Santo. Y acá les voy a contar algo que leí en uno de los comentarios que me gustó. Leí algo sobre la psicología. Me imagino que aquí habrá algún psicólogo y quizás después me agarre y me diga no es verdad, pero esto es lo que yo leí, ¿ok? Los psicólogos nos dicen que el equilibrio mental de una persona
o una vida bien balanceada, depende en la diferencia de su ego y su superego. El ego, el yo, el ser de la persona. Tu ego es verdaderamente tu yo. Y el superego es tu yo ideal. Y si hay una diferencia entre tu ego y tu superego, entonces estás mentalmente perturbado por la diferencia que existe entre los dos. Y lo más cerca que el ego de una persona esté de su lugar, de su superego, más equilibrado mentalmente es esa persona. De manera que cuando una persona está teniendo un conflicto y tiene ideales muy altos, el superego muy alto, y si vive una vida normal como cualquier persona, y hay una gran diferencia entre los dos egos, le causa grandes problemas mentales. Bueno, entonces busca comprender lo que es su superego, cómo se percibe a sí mismo y las cosas que está haciendo y que le afligen, que le preocupan. Y la práctica general del psicólogo es llevar ese superego más cerca del verdadero ego de la persona. Te enseñan a bajar tus propios niveles para que puedas vivir más feliz a tu propio nivel. Te enseñan a bajar tus expectativas. Entonces, cuando hablamos de santidad, ellos argumentan que somos poco realistas, que nadie vive tan puramente, que es necio pensar que uno no debería hacer esas cosas, que no debes vivir, cosas como no debes vivir con tu novio, con tu novia. Te dicen, todos hacen esas cosas, y lo que intentan hacer es derribar el nivel del superego o rebajar sus ideales para acercarse a la realidad de su propia naturaleza. Ahora, cuando venimos a Jesús, Él busca elevar el ego hacia el superego. Pero si nosotros los cristianos intentamos bajar el superego de la persona hacia el nivel del ego, entonces realmente no estamos siguiendo el patrón bíblico. Porque el Evangelio de Jesús siempre está elevando, siempre está levantando al ser humano hacia una vida de pureza, rectitud y santidad. Dios nos ha capacitado, nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo? Conformarnos más y más a la imagen de Jesús. Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tenemos poder, podemos alcanzar el ideal, podemos caminar en pureza y santidad, como Dios nos ha requerido que caminemos. Y Dios, por el Espíritu Santo, nos eleva a un nivel superior de vida más cerca del ideal. Así que el Evangelio eleva a la persona al nivel que Dios tiene para que la persona viva. Dios no nos llamó a lo impuro, nos llamó a la santidad y nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Nadie dice amén? Pablo dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. En el capítulo 1, Pablo dice que ellos tenían tal amor. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De manera que su amor era conocido. Era una marca de la iglesia de Tesalónica. Se había corrido la voz. El versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia, pero rogamos, hermano, que abundéis en ello más y más. En otras palabras, aumenten. A pesar de que ustedes tienen una gran reputación de tener amor, los animo a que continúen creciendo en ese amor. Jesús dijo, en esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Hermanos, la marca del verdadero cristiano es el amor de unos por otros. De manera que el amor en el cuerpo de Cristo es una señal al mundo que realmente somos discípulos de Jesús. Y es una señal personal de que has muerto a la vieja vida y ahora tienes el Espíritu Santo, que es amor. Ahora, yo he escuchado a mucha gente que me dice, hermano, te amo. Pastores que vienen, oh, te amo, hermano. I love you, man. ¿De verdad me aman? De la boca para afuera puede salir cualquier cosa. Hay que demostrar el amor verdadero con los hermanos. Así que Pablo dice, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad. Aparentemente los hermanos de Tesalónica no tenían tranquilidad. Eso significa que debemos vivir una vida tranquila. Y ustedes han visto, incluso en la iglesia, que hay gente que para ellos todas las cosas son una crisis. Y van pasando de una crisis a la otra crisis, a la siguiente crisis. Y siempre, hermano, ore por esto. Hermana, oren por el otro. Pablo dice, procuren vivir una vida tranquila, viejo. Y eso realmente se logra viviendo una vida simple. Necesitamos aprender a vivir una vida simple, tranquila, no tan complicada. Hermanos, aquellos que tienen hijos chicos, no le compliquen la vida tanto a los hijos. Van a la escuela, estudian, qué piano, qué inglés, qué gimnasia. Vivan la vida tranquila, que esos chicos disfruten vivir. Ustedes andan corriendo de aquí para allá, de un lado a otro. ¿Sí captan lo que le estoy diciendo? Calmado, disfruten. Y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado. Evidentemente, ahí en esa iglesia, en Tesalónica, había problemas de algunos hermanos, vagonetas, atorrantes, eso ustedes saben, que sacaban ventaja de la cuestión del amor. Eso que decían, se supone que debemos amarnos unos a otros. Entonces ámenme y ayúdenme a pagar la renta. Realmente no querían trabajar, querían ser mantenidos de la iglesia. Pablo en su segunda carta que les escribe a ellos, habla un poco más duro. Les dice, el que no trabaja, que no coma. Que cada uno trabaje con sus propias manos para poder proveer aquello que sea honesto a la vida del Señor. Así que Pablo nos alienta a que seamos diligentes en nuestros negocios, a trabajar con nuestras propias manos, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo los aconseja que sean trabajadores, dedicados, productivos, que den honor al nombre de Cristo, que los de afuera no vean y no tengan nada que hablar malo de hablar de nosotros, de los cristianos. Los cristianos tienen que ser trabajadores dedicados, dar ejemplos siempre, no dar que hablar, que podamos decir como cantamos hoy, que como era que aunque me llamen aleluya, algo así era, pero que me llamen aleluya y que digan que los aleluyas sí viven lo que dicen. Y no que digan que los aleluyas son todos unos hipócritas, como somos conocidos muchas veces, que por algunos pagamos todos. Pablo daba su mejor ejemplo trabajando haciendo carpas, no para ir de picnic, era carpas para vivir la gente, ¿no? Así que, hermanos, me prendieron la luz amarilla, terminé, amén. Bueno, no quiero dejarlos con un sabor
amargo, como que estoy enojado. No estoy enojado, simplemente que cuando me invitan a compartir, de verdad me gusta enseñar lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿de qué vale que yo venga acá y les hable y les grite, aleluya, y todo bonito, sin verdadera enseñanza bíblica? La enseñanza bíblica, así como llevamos nosotros libro tras libro, versículo, verso por verso, nos da crecimiento, nos da madurez espiritual, nos hace verdaderamente crecer como cristianos. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No tener una iglesia llena de puros ignorantes, que a todo dicen sí, sino de gente que no se deja convencer con cualquier cosa que escuchan en televisión o en cualquier iglesia donde van y lo único que le roban el dinero. Queremos que crezcan, así que no lo tomen como que es duro el viejito, tómenlo como alimento espiritual. Y para los futbolistas que están aquí, vinieron a cumplir, no pierdan más el tiempo, hermanos. Digan sí a Jesús, de una vez por todas. La vida cristiana es la mejor vida que pueden llevar. Déjense de engañarse a sí mismos. La vida en Cristo, yo fui jugador de fútbol por muchos años. Me creía, que Maradona, yo era un muerto, pero yo me creía argentino, imagínate. Imagínate, el Papa argentino, Maradona argentino, Messi nació en mi ciudad y fue a la escuela que fui yo, la escuela primaria. O sea, tengo muchas cosas para estar orgulloso. Pero ¿de qué me sirve eso si no tengo a Cristo? Podrás ser el mejor número 10, parar la pelota de pecho, de taquito, pero si no tenés a Cristo, no tenés nada, viejo. Así que vamos a orar y yo le voy a pedir a Dios por ustedes. Y si no es hoy que aceptas a Cristo en tu corazón, hazlo lo más pronto posible. Nadie tiene la vida comprada. No sé por qué voy para este lado, porque hay jugadores por todos lados, ¿no? Pero como que pesa más aquí. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos compartirla así libremente en este país, donde todavía podemos compartir tu palabra como es.